Tanto en el pasado como en el presente, la guerra mueve enormes cantidades de dinero a nivel nacional. Por lo tanto, se puede considerar la guerra como parte de la actividad económica. Hay quienes se benefician económicamente de ella. A veces, se rumorea que algunas personas provocan guerras intencionadamente. ¿Cuál es la veracidad de esos rumores? En cualquier caso, no se puede hablar de guerra sin mencionar el dinero. En este video, vamos a explicar la relación entre la guerra y el dinero. La afirmación de que la guerra es rentable puede entenderse tanto a nivel nacional como a nivel empresarial. Primero, si lo vemos a nivel nacional, la guerra puede mejorar la economía de un país. En otras palabras, esto significa que el PIB del país puede aumentar. La razón por la que el PIB sube cuando estalla una guerra es porque el gobierno emite una gran cantidad de bonos para financiarse. Sin embargo, en realidad, la situación es un poco más compleja. Cuando hay una guerra, también cambian otros factores además del gasto del gobierno. Por ejemplo, debido a la preocupación por la guerra, disminuye el deseo de compra de los ciudadanos, lo que puede frenar el aumento del PIB. Por otro lado, hay productos que se venden más debido al estímulo de la guerra. Aún así, la reacción inicial cuando estalla una guerra es que, en términos generales, el PIB aumenta. Esto se debe a que el gobierno incrementa su gasto, lo que a su vez aumenta el consumo de los ciudadanos y la inversión de las empresas nacionales, mejorando así la economía a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la situación no es tan optimista. Por ejemplo, después de las guerras en las que Japón participó directamente, como la Primera Guerra China contra Japón y la Guerra Rusia contra Japón, hubo un largo periodo de estancamiento económico, y después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa quedó devastada. Por otro lado, en la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Corea, en las que Japón no participó directamente, el comportamiento del PIB fue diferente. Aunque el PIB también creció al inicio de estas guerras. En estos casos, la economía japonesa continuó creciendo incluso después de que terminaran las guerras. Parece que la clave de si un país se beneficia económicamente de la guerra radica en este punto. Reflexionemos un poco más al respecto. En las etapas iniciales de una guerra, el gasto del gobierno estimula la economía. Sin embargo, esta es una situación temporal y especial en la que la economía se ve estimulada. Por lo tanto, una vez que la guerra termina, la economía tiende a contraerse nuevamente. La guerra, por supuesto, tiene aspectos negativos económicos. Y después del impulso inicial, esas cargas se hacen sentir. En el caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía quedó devastada. Pero, ¿qué pasó durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Corea, en las cuales Japón no participó directamente? Al no participar directamente, la economía no sufrió daños directos. Además, los países que no participan directamente en una guerra suelen recibir grandes pedidos de armas de los países en guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón recibió grandes pedidos de armas y suministros de los países europeos en conflicto, y durante la Guerra de Corea, de Estados Unidos. Esto resultó en enormes ganancias económicas para Japón, impulsando su economía rápidamente. En otras palabras, un país puede involucrarse en una guerra sin participar directamente en los combates. Y a veces, puede obtener los mayores beneficios económicos de esta manera. Hasta aquí hemos hablado de la relación entre la guerra y los países. Ahora, consideremos la guerra a nivel empresarial, es decir, desde la perspectiva del negocio de la guerra. Cuando se habla de que la guerra es rentable, el ejemplo más representativo es la industria militar. La industria militar es amplia. Por ejemplo, una empresa de ropa común puede, en ciertos momentos, producir uniformes militares. Por lo tanto, la guerra afecta a la economía en su totalidad. Simplemente, la guerra requiere una gran cantidad de suministros. Desde uniformes militares, armas y municiones, hasta vendajes y alimentos, lo que aumenta los pedidos a las empresas relacionadas, beneficiándolas económicamente. Incluso si no se inicia una guerra directa, el aumento de la tensión en las relaciones internacionales puede llevar a un aumento del presupuesto militar nacional, beneficiando automáticamente a las empresas militares. En contraste, para las empresas militares, los tiempos de paz son épocas difíciles económicamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas militares no necesariamente quiebran si su propio país no está en guerra, ya que sus principales clientes no son únicamente sus propios ejércitos. A nivel mundial, las armas son principalmente fabricadas por empresas de países desarrollados y vendidas a regiones en conflicto o guerra. Del total de las exportaciones de armas en el mundo, el 40% proviene de Estados Unidos, el 20% de Rusia, seguidos por Francia, China y Alemania.
En cambio, los principales importadores de estas armas son los países en conflicto. Es decir, cuando la situación mundial se vuelve inestable, la demanda de armas aumenta. Y, en consecuencia, los países exportadores de armas obtienen mayores ganancias. Ahora, profundicemos en las empresas militares. La mayor empresa militar del mundo es Lockheed Martin de Estados Unidos. Recientemente, muchas de las armas avanzadas suministradas a Ucrania han sido fabricadas por Lockheed Martin. La siguiente gran empresa estadounidense es Boeing. Además de fabricar aviones de combate, Boeing también produce aviones comerciales como el Boeing 787, que puede ser un nombre familiar para muchos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el B-29, el bombardero que lanzó las bombas atómicas, fue desarrollado por Boeing. Estas son las dos mayores empresas militares en Estados Unidos, pero hay muchas otras. Aunque estas empresas tienen una fuerte relación con el gobierno, compiten entre sí como cualquier otra empresa. Veamos cómo ganan dinero las empresas militares. Primero, las acciones de las empresas militares tienden a dispararse justo antes de una guerra. Como las empresas militares inevitablemente ganan dinero con la guerra, los inversionistas compran acciones anticipándose al conflicto. Por ejemplo, cuando ocurrió un atentado en Estados Unidos, el valor de las acciones de las empresas militares subió inmediatamente. Los inversionistas predijeron que la guerra era inminente al ver las noticias. Sin embargo, una vez que la guerra comienza, es menos probable que las acciones de las empresas militares sigan subiendo. Si la situación se deteriora, las acciones pueden incluso caer en picada. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, las acciones de las empresas militares subieron hasta el inicio del conflicto. Sin embargo, una vez comenzada la guerra, el crecimiento se desaceleró. Y a medida que la guerra se prolongaba y la situación empeoraba, las acciones entraron en un periodo de estancamiento conocido como la Era de la Muerte. Hasta ahora, hemos explicado quién y cómo se beneficia de la guerra. Ahora, cambiemos nuestra perspectiva completamente. ¿Realmente se puede ganar dinero y volverse próspero con la guerra? Como mencioné antes, cuando comienza una guerra, la economía del país se activa temporalmente. Para el país en guerra, la guerra es un evento enorme que requiere un costo inmenso. Además de los costos de investigación y desarrollo de armas, los gastos en personal no son despreciables. Dado que los militares son tratados básicamente como empleados públicos, si se reúnen 100.000 soldados, se debe pagar el salario de esos 100.000. También se necesitan cubrir los costos de mantenimiento de los soldados. Mover un ejército de 10.000 soldados por un solo día cuesta una fortuna. Solo en comida, alimentar a 10.000 personas 3 veces al día significa proporcionar 30.000 comidas diarias. En una guerra, se despliegan varias unidades de 10.000 soldados, que luchan durante meses o incluso años. Además, hay que proporcionar compensaciones a los heridos, atención médica y rehabilitación. Y también asegurar a las familias de los soldados fallecidos. Se debe garantizar la vida de los soldados que regresan de la guerra. En el ejército de los Estados Unidos, los costos de personal son mayores que los costos de compra de armas. ¿Cómo financia un país estos enormes costos de guerra? La respuesta es, inevitablemente, endeudándose. El gobierno emite bonos del Estado, y las instituciones financieras nacionales y extranjeras compran esos bonos, generando así efectivo. Puede sonar complicado, pero es como si el gobierno dijera públicamente que necesita dinero para la guerra y pide a alguien que se lo preste. No hay problema si el endeudamiento del gobierno no afecta negativamente a la economía. Sin embargo, el peligro surge cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Por ejemplo, si el gobierno de México imprimiera grandes cantidades de pesos para financiar una guerra, la cantidad de pesos en circulación aumentaría, y su valor relativo disminuiría. Si esto se descontrola, podría llevar a una crisis económica como la hiperinflación. Esto significa que incluso el gasto en la guerra tiene un límite económico. De hecho, Japón superó ese límite durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés emitió bonos de guerra y generó grandes cantidades de dinero, lo que hizo que el valor del yen se desplomara. En ese momento, el gasto del gobierno japonés en la guerra fue aproximadamente 9 veces el PIB de Japón. Esto estaba claramente fuera del rango aceptable. Como resultado, después de la derrota, Japón enfrentó una grave escasez de bienes y una hiperinflación extrema, lo que llevó a que los bonos de guerra se volvieran inútiles y la economía estuviera al borde del colapso. Veamos las guerras de Estados Unidos desde la misma perspectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha participado en 4 grandes guerras: la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. Todas estas fueron guerras importantes.
Pero el gasto de Estados Unidos en estas guerras fue aproximadamente el 15% de su PIB. Comparado con el gasto de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que fue 9 veces su PIB, esta es una gran diferencia. Las 4 guerras en las que Estados Unidos participó después de la Segunda Guerra Mundial ciertamente tuvieron un gran impacto en la sociedad estadounidense. Sin embargo, desde un punto de vista económico, la carga sobre Estados Unidos fue relativamente pequeña. Esto significa que Estados Unidos gastó en estas guerras dentro del margen de sus actividades económicas. Desde esta perspectiva, cuando se considera la economía nacional, la pregunta es hasta qué punto se puede mantener el equilibrio económico mientras se continúa la guerra. Sin embargo, el riesgo económico de iniciar una guerra sigue siendo grande. Si se pierde la guerra, se deben pagar indemnizaciones. Por ejemplo, Alemania, que perdió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fue obligada a pagar indemnizaciones astronómicas, lo que casi llevó a la quiebra su economía. Además de las indemnizaciones, Alemania perdió patentes, tecnología y otras propiedades intelectuales, y le llevó muchos años recuperarse. Cuando se considera el riesgo de perder una guerra, no parece que los beneficios temporales de una economía de guerra sean tan positivos. Además, la guerra tiene un riesgo económico aún más importante: la interrupción del comercio y las actividades económicas. Un ejemplo claro está ocurriendo ahora mismo: la guerra entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia, los países occidentales han avanzado en no importar recursos energéticos de Rusia. Al mismo tiempo, muchas empresas de los países enemigos de Rusia han cesado sus operaciones en ese país. Empresas estadounidenses como McDonald's y Apple, que tenían una gran presencia en Rusia, se retiraron de allí en un solo movimiento debido a la guerra. Además, los coches japoneses son muy populares en Rusia. Pero el gobierno japonés reguló la exportación de estos vehículos a causa del conflicto. Lo que antes se vendía normalmente ya no se puede vender, lo que supone un golpe significativo para las actividades empresariales. En la actualidad, con los fuertes lazos económicos transnacionales, un país que inicie una guerra se ve obligado a renunciar a los beneficios económicos obtenidos hasta ahora a través del comercio internacional y las inversiones. Con tales riesgos económicos, la opción de ir a la guerra se ha vuelto casi impensable en el mundo moderno. En realidad, desde los tiempos antiguos, después de que los humanos comenzaron a llevar una vida agrícola y sedentaria, hemos estado involucrados en conflictos entre grupos. La aparición del concepto de propiedad de tierras dio inicio a la competencia por el territorio, es decir, a la guerra. Desde entonces, se dice que el 15% de las causas de muerte humanas se debieron a la violencia entre personas. La guerra ha sido algo inevitable para la humanidad. Incluso con la modernización, la formación de estados a partir de tribus y el desarrollo de leyes y ciencias modernas, la guerra no desapareció. Los países recaudaban fondos, organizaban sus ejércitos y una vez preparados pensaban: ¿y ahora, con quién vamos a luchar? Esta era la mentalidad común. Hasta principios del siglo XX, la humanidad consideraba que las guerras con los países vecinos eran algo natural. Sin embargo, esto ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años. En el siglo XX, la proporción de violencia en la humanidad se redujo al 5%, comparado con el 15% en la era agrícola antigua. Esto ocurrió a pesar de las grandes guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, que dejaron una profunda huella en la historia. Lo sorprendente es que en el siglo XXI, a pesar de que apenas hemos pasado una quinta parte de este siglo, la proporción de muertes por violencia en todo el mundo ha disminuido al 1%. Además, este 1% incluye víctimas de homicidios y otros actos de violencia que no están relacionados con guerras. En la planificación futura de los países alrededor del mundo, el plan de guerra ha comenzado a desaparecer por primera vez. Por supuesto, aún es posible que ocurran guerras, pero se consideran como eventos excepcionales e imprevistos. ¿Por qué ha ocurrido este cambio? Se cree que las principales razones son la invención de las armas nucleares y el desarrollo económico. Primero, hablemos de las armas nucleares. Durante mucho tiempo, la humanidad ha estado creando armas para ganar guerras. En la época pasada, los objetivos políticos de muchos países incluían la idea de luchar contra otro país para obtener beneficios. En aquel entonces, desarrollar armas y usarlas contra enemigos era algo natural. Sin embargo, la aparición de las armas nucleares cambió drásticamente la historia. Las armas que se habían desarrollado para ser utilizadas dejaron de ser empleadas, ya que se crearon armas que podrían destruir a la humanidad. Por ejemplo, Rusia, como una gran potencia nuclear, ha estado desarrollando armas nucleares durante 80 años. Pero aún no ha utilizado ninguna.
y, a menos que ocurra un gran error, no parece que tengan intención de usarlas fácilmente en el futuro. Este es el fenómeno conocido como disuasión nuclear. La humanidad ha creado armas tan poderosas que los países ahora dudan en entrar en guerra entre sí. Sin embargo, en la actualidad, el mundo enfrenta numerosos problemas internacionales que podrían involucrar el uso de armas nucleares, como la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en el Medio Oriente y la situación en Taiwán. ¿Qué opinas sobre la guerra? Si has tenido alguna impresión o pensamiento al respecto, te agradecería que lo compartas en los comentarios. Además, en este canal presentamos temas de problemas sociales globales. No dudes en ver otros videos también. Gracias por tu atención.